Decían que en Roma había vuelto a caminar el Cristo, pero no era Él. Las campanas de la basílica resonaban con una solemnidad antigua, vibrando sobre los techos de piedra y las columnas del Vaticano. En la plaza de San Pedro, miles de personas se congregaban entre murmullos, lágrimas y celulares en alto. Una figura vestida de blanco avanzaba lentamente entre la multitud, saludando con una sonrisa enigmática. Algunos caían de rodillas, otros gritaban su nombre: ¡Ezequiel! Ezequiel varón, el Cristo reencarnado. El hombre levantó las manos al cielo. Una luz artificial, dirigida desde las torres de televisión, le iluminó el rostro con resplandor casi divino. «Yo soy el que fue anunciado, el que ha regresado para traer la nueva verdad», proclamó en un italiano melodioso. Mirando hacia la cúpula de San Pedro, sus seguidores agitaban pañuelos blancos, cantando frases extrañas mezcladas con versículos distorsionados. Pero en los balcones del Vaticano, los cardenales observaban en silencio. Roma no dormía. Había expectativa, tensión, incluso miedo. Una hora después, las campanas repicaron nuevamente. Las puertas laterales del templo se abrieron y apareció el hombre que muchos esperaban, el padre Luis Toro, Biblia en mano, rostro sereno, paso firme. Su sotana negra contrastaba con las luces doradas que bañaban la plaza. Detrás de él, cámaras, reporteros y teólogos de distintos países. El aire se cortaba con el sonido de los murmullos. ¿Será verdad que lo desafiará? Luis Toro miró al falso Mesías sin temor. «Si eres quien dices ser, entonces no te ofenderás con la palabra de Dios», dijo con calma. El público enmudeció. Ezequiel sonrió con arrogancia. «Yo no necesito probar nada. Soy la palabra hecha carne otra vez», respondió, abriendo los brazos como si esperara adoración. Pero el sacerdote replicó: «Entonces responde, ¿qué hiciste con el sacrificio de Cristo? ¿Lo anulaste o lo cumpliste?». El supuesto Mesías guardó silencio unos segundos, fingiendo inspiración. «La cruz fue un error del pasado», declaró finalmente. Un murmullo recorrió la plaza como una ráfaga de viento. Algunos fieles comenzaron a persignarse. El padre Toro se adelantó 2 pasos. «Si dices eso, niegas lo que nos salvó. Niega el amor de Dios por la humanidad». Ezequiel rió. «El amor no necesita sangre. Yo traigo un nuevo pacto, sin dolor, sin pecado, sin sacerdotes». El sacerdote levantó su Biblia y exclamó con voz que resonó en los altavoces: «Entonces niegas la redención. Porque está escrito, sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados». El público estalló en murmullos, unos aplaudiendo, otros abucheando. Las cámaras giraban. El rostro de Toro, iluminado por la luz dorada, reflejaba una calma poderosa. El de Ezequiel, en cambio, se endurecía. Una mujer gritó desde el público: «Él sanó a mi hijo». El sacerdote la miró con compasión. «Dios tiene misericordia incluso cuando los hombres se equivocan. Pero no confundas un milagro con una mentira». Ezequiel replicó: «¿Mentira? Yo resucité almas que la iglesia abandonó. Yo soy la nueva luz». Luis Toro respiró hondo y dijo: «No hay nueva luz que contradiga la verdadera. Cristo no necesita reemplazos. Si tú eres su voz, ¿por qué tus palabras niegan su sacrificio?». El falso Mesías levantó las manos, el público gritó, las luces destellaron. «Porque yo soy el Cristo liberado del dolor», pronunció con solemnidad. Un relámpago cruzó el cielo romano como si la noche respondiera. El sacerdote no retrocedió. «Entonces mientes», dijo con fuerza, «porque el Cristo verdadero no vino a evitar el dolor, sino a redimirlo. No vino a ser servido, sino a servir». El público aplaudió con furia y emoción. Ezequiel dio un paso atrás. Su rostro por un instante perdió seguridad. Toro se acercó más. «Si eres el Mesías, muestra tus heridas. ¿Dónde está la cruz que cargaste? ¿Dónde las manos traspasadas?». Ezequiel no respondió. Bajó la vista intentando sonreír, pero su voz tembló. «Mi cruz es espiritual». El sacerdote alzó la Biblia. «Entonces no es la de Cristo». Los aplausos se multiplicaron. Algunos seguidores del falso Mesías empezaron a mirar confundidos. El sonido de los drones sobrevolando la plaza llenaba el aire con un zumbido metálico. Luis Toro cerró los ojos un momento y su voz se volvió suave, casi pastoral. «Hermanos, no se dejen engañar por apariencias. El verdadero Cristo no busca cámaras ni aplausos. Busca corazones convertidos». Ezequiel lo interrumpió gritando: «Tú eres parte del sistema corrupto que yo vengo a destruir». Toro levantó la mirada con calma. «El único que destruye es el enemigo, no el Salvador». Un silencio pesado se apoderó del lugar. Las luces del Vaticano parecían disminuir, como si el tiempo se detuviera. El sacerdote dio un paso al frente, extendiendo su Biblia hacia el falso Mesías. «Si eres el enviado de Dios, deja que su palabra hable por ti. Léela, aquí, ahora». Ezequiel tomó la Biblia. Sus manos temblaron. Intentó abrirla, pero la cerró de golpe.
No necesito leer lo que yo inspiré, murmuró. El público exhaló un gemido colectivo. El padre Toro replicó, entonces te condenas a ti mismo. Porque quien dice no necesitar la palabra ya no pertenece a la verdad. Las campanas volvieron a sonar, lentas, solemnes. Ezequiel se giró hacia la multitud, pero ya no todos lo seguían con la misma devoción. El sacerdote, sin levantar la voz, concluyó, el Mesías no se proclama, el Mesías se revela, y él ya vino. Un aplauso se levantó como una ola. Las luces, el sonido, el eco de la plaza entera vibraron en una misma emoción. El rostro de Luis Toro permaneció firme, sereno. El del falso Mesías, en cambio, se ensombreció bajo la luz que antes parecía gloriosa. Y así, entre campanas y murmullos, terminó la primera ronda. La noche apenas comenzaba, y Roma comprendió que esa no sería una discusión más, sino una batalla por el alma misma de la fe. Las luces se elevaron sobre la plaza, y una voz desde los altavoces anunció, el nuevo Mesías mostrará su poder ante el mundo. Ezequiel Barón levantó sus brazos. Detrás de él, un grupo de seguidores vestidos de blanco comenzó a cantar un coro grave y repetitivo. En el centro del escenario colocaron a una mujer en silla de ruedas. El falso Mesías posó sus manos sobre su cabeza y exclamó, Roma será testigo de la restauración del cuerpo y del alma. Un silencio eléctrico envolvió a la multitud. Las cámaras enfocaron el momento exacto en que la mujer, temblorosa, intentó ponerse de pie. Algunos gritaron, otros lloraron. Ella logró erguirse lentamente, dio 2 pasos y el público estalló en aplausos. El supuesto milagro recorrió la plaza como un rayo. Ezequiel sonrió. ¿Lo ves, sacerdote? Mientras tú hablas de fe, yo la demuestro. Luis Toro observó con atención, pero no se movió. Sus ojos se posaron sobre la mujer que ahora lloraba desconcertada. Caminaba, sí, pero su rostro mostraba un dolor extraño, mezcla de alivio y confusión. El sacerdote tomó el micrófono y habló con voz pausada. Cristo también permitió señales, pero dijo, esta generación pide señales y no se le dará otra que la de Jonás. Los milagros sin conversión no salvan, solo distraen. El falso Mesías rió, extendiendo las manos hacia el cielo. ¿Distraen? Mira a tu alrededor. Miles Green, eso es fe. Eso es espectáculo, replicó Toro. La fe verdadera no necesita cámaras. Necesita cruz, el público murmuró. Algunos seguidores de Ezequiel alzaban pancartas con su rostro. Otros comenzaban a bajar los brazos incómodos. El impostor, sintiendo que perdía terreno, gritó, entonces haz tú un milagro. Demuestra que tu iglesia tiene poder. Toro dio un paso al frente y alzó la Biblia. El único milagro que quiero mostrarte es este. Que todavía hay corazones dispuestos a creer en la verdad cuando todo el mundo se vende a la mentira. Las palabras resonaron entre las columnas del Vaticano. La multitud quedó en silencio. Ezequiel intentó reír, pero el sonido se quebró en su garganta. El viento agitó su túnica. El eco de las campanas volvió a sonar, lento, profundo. El sacerdote bajó la mirada hacia la mujer sanada y le preguntó suavemente, «Hija, ¿quién te dijo que él podía salvarte?» Ella dudó. Él me prometió que el dolor desaparecería si creía en su nombre. ¿Y desapareció?, preguntó Toro. Ella tocó su pierna. El temblor regresó. Volvió a sentarse, llorando. El público quedó helado. Ezequiel retrocedió 2 pasos. Es una prueba. Su cuerpo se resiste, pero su espíritu ya fue liberado. Toro levantó la Biblia otra vez. Cristo no libera con excusas, libera con verdad. Y la verdad no falla. Los aplausos comenzaron tímidos y luego crecieron como una ola. El falso Mesías, desesperado, levantó su voz sobre el clamor. Yo soy el nuevo pacto. Mi palabra es la evolución de la fe. El sacerdote respondió sin gritar. Tu palabra es ruido. El evangelio es fuego. Y el fuego no cambia, purifica. Un rayo cruzó el cielo nublado de Roma. La lluvia empezó a caer lentamente, reflejando los haces de luz de las cámaras. El público no se movió. Todos observaban al impostor que ahora parpadeaba bajo las gotas, incapaz de sostener la mirada. Toro bajó del estrado, caminó entre la multitud empapada y dijo, si eres Dios, no temas mojarte. El Creador no huye de su creación. Ezequiel intentó sonreír, pero su voz se quebró. Este debate no terminará así. Yo demostraré que la iglesia miente. Toro se giró lentamente, el agua corriendo por su rostro, y pronunció una sola frase que cortó el aire. Entonces demuestra que puedes amar a tus enemigos. El impostor guardó silencio. El público estalló en un aplauso que retumbó entre las columnas y las fuentes de la plaza. Algunos lloraban, otros cantaban el credo en voz alta. Roma parecía revivir una escena bíblica bajo la lluvia. Luis Toro volvió al centro del escenario, empapado pero sereno. Ezequiel, encogido bajo su túnica blanca, miraba el suelo.
El sacerdote tomó el micrófono una vez más. La fe no se demuestra con actos mágicos, sino con amor y sacrificio. Cristo no vino a impresionar, vino a entregar su vida. Y esa es la diferencia entre el Redentor y los falsos dioses del ego. Las luces bajaron su intensidad. El sonido de la lluvia se mezcló con los aplausos que no cesaban. La cámara principal enfocó el rostro del Padre Toro, iluminado por el reflejo del agua. El narrador del evento murmuró: «La noche sigue en Roma, y la batalla por la verdad apenas comienza». La lluvia amainó lentamente sobre la plaza. El aire olía a incienso y electricidad. En los balcones del Vaticano, las luces seguían encendidas. Los prelados observaban en silencio lo que ya se había convertido en un acontecimiento mundial. Ezequiel Barón, el falso Mesías, permanecía inmóvil con la Biblia cerrada entre sus manos. Su túnica, empapada, brillaba bajo los reflectores como si aún intentara robarle protagonismo a la cruz que se erguía detrás del escenario. De pronto levantó el libro sagrado y, con voz profunda, dijo: «Si esta es la palabra de Dios, entonces también me pertenece, porque el Padre y yo somos uno». El público murmuró. Algunos de sus seguidores aplaudieron frenéticamente, pero otros empezaban a dudar. Ezequiel continuó: «En el Evangelio de Juan está escrito: en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. ¿Acaso no soy yo ese Verbo hecho carne otra vez?». El padre Luis Toro alzó la vista y un rayo de luz dorada pareció enmarcarlo. Caminó hacia el impostor y con serenidad pidió el micrófono. «Ese pasaje se refiere a Cristo, no a ti. Y aunque quisieras robar su nombre, jamás podrás robar su sacrificio. Él vino en humildad. Tú llegas con cámaras». Ezequiel respondió con una sonrisa congelada: «La iglesia teme perder su poder, por eso me niega. Yo soy la actualización del Cristo, la versión que el mundo moderno necesita». Toro lo miró con tristeza. Cristo no necesita actualizaciones. El amor no envejece. La verdad no se reinventa. El público rompió en aplausos y el sonido de las campanas resonó en sincronía con el eco de su voz. Ezequiel, sintiéndose acorralado, abrió la Biblia al azar y gritó: «Aquí mismo. Jesús dice: el que cree en mí, las obras que yo hago él, las hará también, y aún mayores. Yo soy el cumplimiento de esa promesa». Toro respiró hondo. Se acercó y con voz firme replicó: «Lee lo que sigue». El impostor titubeó. «Léelo en voz alta», insistió el sacerdote. Ezequiel bajó la mirada. Toro tomó la Biblia y leyó con solemnidad: «Porque yo voy al Padre». Jesús habla del poder de los creyentes en su nombre, no de la arrogancia de quien se proclama Dios. Él ascendió, tú te coronas. Él se humilló, tú te exaltas. El público estalló en aplausos, gritos, lágrimas. Algunos de los seguidores de Ezequiel comenzaron a bajar sus pancartas. Otros, confundidos, guardaron silencio. El falso Mesías levantó la voz desesperado: «Yo soy la continuación de su obra. La iglesia mató al espíritu y yo lo devuelvo a la humanidad». Toro dio un paso al frente. Su voz retumbó en los altavoces con una autoridad que parecía más allá de lo humano. «El espíritu nunca murió, y tú no puedes devolver lo que nunca te perteneció». Una corriente de viento barrió la plaza, haciendo ondear las banderas del Vaticano. Los reflectores temblaron. Por un instante, la imagen televisiva mostró el rostro de Ezequiel distorsionado por la luz. Parecía agotado, vulnerable. El sacerdote bajó el tono, como un pastor que habla a un hijo perdido. «Ezequiel, ¿por qué usas la palabra para manipular? ¿Por qué conviertes las escrituras en un espejo de tu orgullo?». El falso Mesías apretó la Biblia contra el pecho. «Porque nadie más escucha. Porque ustedes lo encerraron en templos». Toro suspiró. «La fe no está encerrada. Está herida por los que se creen dioses». El público permanecía en silencio. Solo se oían las gotas que caían de las estatuas y el zumbido lejano de las cámaras. Ezequiel levantó la mirada con el rostro desencajado. «Si no soy el Cristo, ¿por qué el mundo me sigue?». El sacerdote lo miró fijamente y respondió: «Porque el mundo siempre ha preferido la mentira que brilla al amor que sangra». Las palabras fueron como un trueno. El público se puso de pie, algunos llorando, otros con los brazos en alto rezando el Padre Nuestro. Ezequiel, derrotado por el silencio, intentó recuperar el control. «Mis señales hablan más fuerte que tus sermones». Toro respondió con calma: «Tus señales gritan por fama, las de Cristo, por misericordia. Una sana el cuerpo, la otra salva el alma». Un periodista se acercó apuntando el micrófono hacia el sacerdote. «Padre Toro, ¿usted cree que este hombre es un falso profeta?». El sacerdote levantó la vista hacia la cámara y dijo con voz grave: «Lo que creo no importa. Lo que importa es lo que Cristo ya dijo. Cuidado con los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Si sus palabras te alejan de la cruz,
No es el Salvador quien habla, Ezequiel intentó interrumpir. Pero la multitud empezó a cantar, Cristo vive, Cristo reina, Cristo vendrá. Las luces reflejaban los rostros mojados de miles de personas. El falso Mesías retrocedió un paso, cubriéndose el rostro con la túnica. Luis Toro cerró su Biblia lentamente, la levantó y dijo: El verbo no necesita intérpretes, solo corazones que lo escuchen. Un relámpago iluminó la cruz sobre la basílica, y el sonido de la tormenta regresó. El público aplaudía, pero el ambiente se sentía espiritual, casi místico, como si algo invisible estuviera desenmascarando al impostor ante todos. Ezequiel cayó de rodillas, respirando agitadamente sin atreverse a mirar al sacerdote. Luis Toro se acercó, le puso una mano en el hombro y murmuró: Si todavía queda en ti un resto de verdad, deja de fingir ser Dios y empieza a buscarlo. El impostor levantó la vista con los ojos llenos de rabia y murmuró: Esto aún no termina. El sacerdote respondió sin miedo: Lo sé, porque la luz siempre molesta a quien vive en la sombra. El público estalló en un aplauso ensordecedor. Los drones giraban sobre la plaza captando la imagen, el sacerdote de pie, sereno, y el supuesto Mesías arrodillado bajo la cruz del Vaticano. El narrador televisivo cerró con voz solemne: Roma ha sido testigo de un enfrentamiento entre la verdad y la impostura, y el Evangelio ha hablado por sí mismo. El aire en Roma parecía detenido. El falso Mesías, aún arrodillado, respiraba con dificultad. La multitud observaba expectante, dividida entre la fascinación y el temor. La lluvia había cesado, pero la humedad impregnaba las túnicas y los rostros. Ezequiel Barón alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, enrojecidos por la rabia, se clavaron en el sacerdote. Crees que has ganado, pero yo fui enviado para destruir esta mentira que llaman iglesia, dijo con voz ronca. El trono de Pedro caerá, y las columnas de este templo se partirán. El Vaticano será polvo antes de que amanezca, el público murmuró inquieto. Algunos retrocedieron. Las cámaras enfocaron el rostro del impostor, captando la mezcla de furia y éxtasis. El narrador televisivo susurró: Ezequiel Barón lanza una profecía en directo. Luis Toro permanecía inmóvil, la Biblia cerrada entre sus manos. Lo miró sin miedo. No anuncies lo que Dios no ha dicho. Los falsos profetas siempre predicen ruinas cuando en realidad temen su propia caída. Calla, gritó Ezequiel. Yo vi en sueños los muros de este lugar derrumbarse. El Creador me habló. Toro avanzó un paso. ¿Y cómo sabes que fue el Creador? El demonio también sabe disfrazarse de luz. La multitud contuvo la respiración. El viento volvió a soplar, agitando la túnica blanca del impostor y la sotana negra del sacerdote, como si el cielo mismo los enfrentara. Yo tengo visiones, insistió Ezequiel. Tú solo tienes un libro antiguo. Toro levantó la Biblia. Este libro antiguo ha salvado más almas que todos tus espectáculos. Y en él está escrito: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Un aplauso resonó en la plaza. Ezequiel respiró hondo, sus manos temblaban. ¿Te atreves a desafiarme ante el mundo? Si soy un impostor, demuéstralo. Habla, sacerdote. Luis Toro bajó la mirada, cerró los ojos un instante y murmuró una oración. Luego dijo con calma: Muy bien, hablemos de la verdad que ocultas. El público guardó silencio. Ezequiel dio un paso atrás. ¿De qué hablas? Toro continuó: Hace 7 años en Jerusalén tú fuiste parte de un grupo esotérico llamado el Pacto del Sol. Allí aprendiste a imitar gestos sagrados, a pronunciar frases bíblicas alteradas y a presentarte como reencarnación del Cristo. ¿Lo niegas? El rostro de Ezequiel se descompuso. ¡Mentiras! También fuiste expulsado de 3 congregaciones evangélicas por manipular a tus seguidores con falsas visiones. En Egipto te proclamaste profeta, y en Buenos Aires dijiste que el Espíritu Santo te había declarado sucesor de Jesús. ¿Dónde termina tu verdad y empieza tu ambición? Un murmullo de asombro recorrió la plaza. Los reporteros intercambiaban miradas, las cámaras giraban en todas direcciones. Ezequiel trató de sonreír, pero la tensión lo traicionó. Yo he cambiado, Dios me purificó. Toro respondió: Dios purifica al que se arrepiente, no al que se corona. La multitud estalló en aplausos. Algunos seguidores del impostor comenzaron a retirarse. Ezequiel gritó: ¡No os vayáis! Él manipula la historia para humillarme. El sacerdote alzó la voz: Yo no humillo a nadie, solo recuerdo que el evangelio no se vende. Cristo no cobra entrada ni promete poder, ni se proclama en plazas buscando fama. Ezequiel, desesperado, rompió a reír de forma extraña. ¿Y qué me ofreces tú, sacerdote? ¿Una vida de obediencia y pobreza? Yo doy esperanza. Toro lo miró con compasión. Tú das ilusiones. La esperanza verdadera no engaña, porque tiene cruz.
¿Dónde está tu cruz, Ezequiel? El impostor se estremeció. No necesito una cruz. Entonces no puedes hablar de Cristo, replicó el sacerdote. ¿Por qué su trono fue un madero? El público gritó, algunos lloraban. Un grupo comenzó a rezar el rosario. Los drones enfocaban el rostro de Toro, cuya serenidad contrastaba con el temblor del autoproclamado Mesías. Ezequiel levantó los brazos hacia el cielo, intentando recuperar dominio. «Escuchadme, yo tengo el poder de destruir este templo si lo deseo». Un trueno sonó en la distancia como una advertencia. Luis Toro, sin levantar la voz, respondió: «Prueba si crees que puedes. Pero recuerda, el verdadero Dios no destruye templos, los convierte en moradas de amor». La multitud rugió en aplausos. Ezequiel bajó lentamente los brazos. Su respiración era agitada. El sudor le corría por la frente. Toro avanzó otro paso. El falso profeta anuncia la ruina porque no puede soportar el perdón. Y tú, Ezequiel, temes que Dios te perdone, porque eso destruiría el personaje que creaste. El impostor apretó los dientes. «Yo soy luz». «Eres sombra que huyó de la luz», replicó Toro. El público estalló en un aplauso casi ensordecedor. Algunas personas empezaron a cantar Ave María, mientras el viento se arremolinaba entre las columnas. Las campanas del Vaticano comenzaron a sonar de nuevo, lentas, solemnes, como si el propio cielo respondiera. Ezequiel, visiblemente afectado, dio un paso atrás y gritó: «No terminará aquí, aún demostraré que el cielo me respalda». El sacerdote lo observó con una mezcla de firmeza y ternura. «Demuéstralo, pero no ante mí. Demuéstraselo a tu conciencia». El falso Mesías bajó la mirada. La cámara principal captó sus ojos húmedos y su respiración entrecortada. Por un instante pareció humano, vulnerable, despojado de su máscara. Luis Toro extendió la mano hacia él. «Todavía hay tiempo, Ezequiel. El mismo Cristo que dices ser está dispuesto a perdonarte si te arrodillas ante Él, no ante ti». El impostor retrocedió y gritó: «¡Nunca!». Las luces titilaron y un viento fuerte cruzó la plaza. La multitud respondió con una mezcla de oraciones y gritos. Toro permaneció inmóvil, sosteniendo la Biblia sobre su corazón. Las campanas repicaron una vez más, como marcando el fin de un acto divino. El narrador televisivo, con voz temblorosa, resumió lo que todos sentían. Roma no había visto un enfrentamiento así desde los tiempos antiguos. Esta noche, la fe y la impostura se han mirado cara a cara. Y la verdad aún no ha dicho su última palabra. El público estalló en aplausos que parecían interminables. Luis Toro bajó la mirada, hizo la señal de la cruz y susurró: «Que Dios tenga misericordia de los que confunden su nombre con su orgullo». Ezequiel permaneció inmóvil, mirando al suelo con el rostro iluminado por un destello de relámpago que pareció partir la noche en dos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el repiqueteo del agua sobre las losas de piedra. Así concluyó la cuarta parte del debate. Roma no dormía. El cielo, testigo invisible, parecía prepararse para algo más grande. La medianoche se cernía sobre Roma. El aire era espeso, cargado de murmullos y respiraciones contenidas. El falso Mesías, de pie bajo los reflectores, parecía un espectro cansado. Su túnica blanca ya no brillaba, estaba empapada, arrugada, manchada de tierra. La multitud lo observaba en un silencio que dolía. Nadie sabía si aquello había terminado, o si lo peor estaba por comenzar. De pronto, Ezequiel alzó los brazos al cielo. Su voz retumbó entre las columnas del Vaticano. «Vosotros pedís pruebas, pues las tendréis. Que el cielo hable por mí y que el mundo sepa que soy el elegido». El público se agitó. Algunos gritaron que se detuviera, otros alzaron los celulares. Las cámaras enfocaron su rostro iluminado por una luz blanquecina. El impostor cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma desconocido. Su cuerpo temblaba, su respiración se aceleraba. Luis Toro, a unos pasos, lo observaba con atención. No había miedo en su mirada, sino una mezcla de compasión y discernimiento. Tomó su Biblia, la abrió al azar y leyó en voz alta: «Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se persignaron, otros retrocedieron. Ezequiel gritó con fuerza: «¡Calla! Tú no entiendes. El poder de Dios está en mí». Entonces extendió las manos hacia una fuente que se encontraba en el centro de la plaza. El agua comenzó a agitarse bajo los reflectores. Un viento repentino recorrió el lugar y la gente gritó al sentir la corriente fría golpeándoles el rostro. «¡Mira, el agua se mueve!», exclamó alguien. «Es un milagro», gritó otro. Las cámaras enfocaron el movimiento del agua. Las ondas formaban espirales que parecían elevarse, reflejando las luces y creando la ilusión de una columna líquida. Ezequiel levantó la voz: «¿Veis? Hasta la creación me obedece.
Luis Toro avanzó despacio, con la Biblia abierta. Su voz fue serena, pero firme. El demonio también puede mover las aguas, pero nunca podrá calmarlas. El viento se detuvo tan de golpe como había empezado. La columna de agua se desmoronó en un chapoteo. La multitud guardó silencio. Ezequiel respiraba agitadamente, los ojos abiertos de par en par. Su teatralidad se había convertido en desesperación. Toro habló otra vez. Si ese poder fuera de Dios, traerías paz, no confusión. El impostor se giró hacia el público. No lo escuchéis. Él teme mi gloria. Pero la gente ya no lo miraba igual. Algunos se arrodillaban rezando, otros miraban al sacerdote. De pronto, un rayo de luz descendió sobre la plaza. No era un relámpago, sino una claridad que parecía surgir del cielo mismo. Se proyectó justo sobre la cruz del obelisco central. El resplandor fue tan intenso que por un momento las cámaras quedaron saturadas. Un murmullo recorrió la multitud. ¡Mira la cruz! Está brillando. Luis Toro levantó la vista. La cruz metálica del obelisco reflejaba una luz dorada que no provenía de ningún foco visible. No era fuego ni electricidad. Era algo distinto, calmo, casi sagrado. Ezequiel retrocedió instintivamente, cubriéndose los ojos. No, no puede ser. El sacerdote alzó la Biblia y dijo en voz alta. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. La multitud comenzó a cantar espontáneamente el Gloria in excelsis Deo. Miles de voces se unieron, y el eco se elevó por toda la plaza. Ezequiel cayó de rodillas, la túnica pegada al suelo mojado, temblando. Intentó hablar, pero su voz apenas era un susurro. ¡Esa luz! No la controlo. Toro se acercó despacio, su sombra fundiéndose con el resplandor. Porque no viene de ti, dijo. Viene de aquel a quien intentaste imitar. El falso Mesías levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Yo solo quería que me escucharan, que vieran que también podía sanar, que podía ser amado. Luis Toro bajó la voz, mirándolo con compasión. Dios no busca reemplazos, busca hijos. No quería ser amado, quería ser adorado. Y ese fue tu error. Ezequiel rompió a llorar. La multitud conmovida guardó silencio. Algunos seguidores del impostor dejaron caer sus estandartes. La lluvia volvió, leve, como un suspiro que purificaba el aire. El sacerdote colocó su mano sobre la cabeza del hombre arrodillado y oró en voz baja. Señor, perdónalo. Aun los que engañan pueden ser tocados por tu verdad. El viento se calmó. La luz sobre la cruz comenzó a desvanecerse lentamente, dejando un halo dorado que iluminaba los rostros. El narrador televisivo apenas pudo hablar. Nadie sabe de dónde vino aquella luz. Pero todos sintieron que algo más grande que ellos había descendido sobre Roma. Ezequiel se mantuvo en silencio, encogido, respirando con dificultad. Toro se incorporó, levantó la Biblia y miró al público. Hermanos, no busquen señales donde ya hay amor. No esperen prodigios donde ya está el Evangelio. Cristo no vendrá con espectáculo, sino con verdad. Las palabras se perdieron entre aplausos y lágrimas. La cámara principal mostró el rostro del falso Mesías, derrotado, llorando sin fingir. La multitud lo miraba no con odio, sino con compasión. Luis Toro bajó la vista y añadió en voz baja, Roma no necesitaba un nuevo Cristo. Solo recordar al verdadero. Las campanas tocaron 3 veces, marcando la medianoche. El público comenzó a cantar el Padre Nuestro. Ezequiel, aún de rodillas, repitió algunas palabras entre sollozos, como si por fin entendiera la diferencia entre poder y redención. El sacerdote se retiró despacio, rodeado de aplausos y oraciones. La plaza quedó iluminada por miles de velas encendidas espontáneamente por la gente. El falso Mesías, en medio de la multitud, miró la cruz una última vez antes de cerrar los ojos y dejarse caer al suelo. Exhausto, el narrador cerró la transmisión con una frase que se escuchó en todo el mundo. Esta noche, Roma no vio un milagro. Vio la diferencia entre quien quiere ser Dios y quien decide servirle. El eco de las campanas aún vibraba en la plaza de San Pedro. La multitud seguía de pie, rezando o llorando en silencio. El supuesto Mesías continuaba en el suelo, respirando con dificultad, su túnica empapada y sus manos temblorosas. Por un instante parecía vencido. Pero la calma no duraría. Ezequiel Barón levantó la cabeza y en su rostro asomó una sonrisa amarga. Crees que has ganado, sacerdote. Pero el mundo necesita un Dios visible, uno que puedan tocar, no un espíritu que calla. El murmullo se propagó como un relámpago. Luis Toro giró lentamente hacia él, con la Biblia apretada contra el pecho. El verdadero Dios no se esconde por debilidad, sino por respeto a la libertad del hombre. Si quisieras verlo, bastaría con mirar a tu prójimo. Ezequiel se incorporó con esfuerzo. El público observaba en un silencio denso. Yo no vine a robar la fe, vine a renovarla, exclamó.
Vuestra iglesia se oxida entre dogmas. Yo traigo una fe sin límites, sin normas, sin culpa. Toro alzó una ceja. ¿Sin culpa? Entonces también sin conciencia. Una fe sin verdad es solo emoción. El Cristo que no corrige no salva. El falso Mesías dio un paso adelante. Yo salvo. He curado enfermos, he liberado almas. ¿Y luego qué haces con ellas?, replicó el sacerdote. Las haces depender de ti. Cristo libera para que nadie adore al hombre. Tú liberas para que todos te sigan. El público aplaudió con fuerza. La tensión volvió a elevarse. Ezequiel se giró hacia la multitud y levantó la voz. ¿Quién entre vosotros no ha sido juzgado por esta iglesia? Ellos os condenan mientras yo os abrazo. Ellos predican pecado, yo predico libertad. Toro caminó lentamente hasta quedar a pocos metros. La libertad que ofreces no es amor, es vacío. El pecado no desaparece porque lo ignores. Desaparece porque alguien lo cargó en una cruz. Ezequiel sonrió con ironía. Tu cruz es símbolo de derrota. Yo predico victoria. El sacerdote dio un paso más. Cristo venció precisamente porque se dejó clavar. Nadie derrota al amor que se entrega. ¿Tú te entregarías? El impostor guardó silencio. Su rostro perdió color. Te preguntas por qué esa luz te rechazó, continuó Toro. Porque el cielo no puede habitar en un corazón que solo busca aplausos. El público se estremeció. Una mujer gritó, Padre, ore por él. Ezequiel la miró con furia. No necesito sus oraciones. Yo soy la oración viva del universo. Toro bajó la cabeza y susurró. Ahí está tu condena. Hablaste como Lucifer, que quiso ser adorado. Un murmullo recorrió el lugar. El impostor apretó los puños. Basta. No me compararás con un demonio. Entonces deja de actuar como uno, respondió el sacerdote sin levantar la voz. El falso Mesías se acercó tanto que sus rostros casi se tocaron. Dime, sacerdote, ¿qué sabes tú de sacrificio? Vives protegido por muros y sotanas mientras yo camino entre el pueblo. Toro sostuvo su mirada. He caminado por más pueblos que tú has leído versículos. Pero no vine a ser adorado, vine a servir. Y ese es el sacrificio que nunca entenderás. Ezequiel alzó la voz. Sirves a una institución muerta. El cuerpo puede envejecer, replicó Toro, pero el alma de la iglesia vive en cada creyente que perdona. Tú hablas de renovación y solo ofreces ruptura. El público comenzó a gritar. Algunos coreaban el nombre del sacerdote, otros pedían silencio. El viento soplaba entre los micrófonos, distorsionando las voces. Ezequiel aprovechó la confusión para levantar las manos de nuevo. Mirad lo que hace vuestra fe. Divide, enfrenta, destruye. Toro respondió con calma. No es la fe la que divide, es el orgullo. El mismo que ahora te domina. El impostor respiró agitado. Su voz se quebró. Entonces dime, si eres tan sabio, ¿por qué Dios me escogió a mí para tener poder? Porque no fue Dios, respondió Toro. Fue tu herida la que te empujó. Confundiste el dolor con vocación. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. La frase pareció atravesarlo como una espada. El sacerdote prosiguió. Su voz ahora suave pero implacable. De niño perdiste a tu madre, ¿verdad? Y prometiste que serías tan fuerte que nadie volvería a abandonarte. Pero el poder que buscas no llena el vacío, solo lo amplifica. Ezequiel lo miró con asombro, los labios temblorosos. ¿Cómo sabes eso? Toro bajó la mirada. Porque todos los falsos dioses nacen del miedo. Y todos los verdaderos servidores nacen del perdón. El público rompió en aplausos, algunos lloraban, otros se arrodillaban rezando. Ezequiel dio un paso atrás, tambaleante. Yo no pedí esto, solo quería que me vieran. Te vieron, dijo Toro, pero no como querías. Aún puedes elegir ser espectáculo o testimonio. El impostor bajó la mirada. Por primera vez su voz sonó humana. ¿Y si no puedo? Entonces deja que Dios pueda en ti, respondió el sacerdote. Las campanas sonaron nuevamente. El viento trajo olor a incienso. Ezequiel cayó de rodillas otra vez. El público lo rodeó con oraciones, pero Luis Toro permaneció de pie, mirando hacia la cruz iluminada del obelisco. Esta noche, dijo, no se trata de quién gana el debate. Se trata de quién se atreve a creer que incluso un mentiroso puede ser redimido. El público aplaudió de pie, emocionado. Algunos extendían las manos hacia el escenario, otros lloraban en silencio. Ezequiel se cubrió el rostro con las manos. Luis Toro cerró su Biblia y dio un paso atrás. El narrador televisivo pronunció las últimas palabras de la transmisión. Roma presencia algo más que un debate. Presencia el nacimiento de una conversión o el último acto de una soberbia. El viento se detuvo y la plaza quedó bañada en una luz dorada. El sacerdote bajó la cabeza y murmuró, Señor, no permitas que el orgullo borre lo que tu gracia intenta escribir. La plaza parecía suspendida en un silencio expectante.
Las luces de los focos se reflejaban sobre el empedrado mojado. La multitud contenía el aliento. Ezequiel varón seguía arrodillado, con la mirada perdida. De pronto comenzó a reír suavemente, una risa nerviosa que creció hasta convertirse en un grito. «¿Creéis que estoy vencido?», clamó. «Yo soy el templo donde Dios mora. Él está dentro de mí, no en vuestras paredes frías ni en vuestros rituales». Algunos de sus seguidores, confundidos, aplaudieron. Otros se miraban entre sí, temerosos. Luis Toro, quieto frente a él, lo observó con una mezcla de tristeza y firmeza. «Dios habita en quien ama, no en quien se adora a sí mismo», respondió. «Mentira», rugió Ezequiel poniéndose de pie. ¿No dijo el Señor, el reino de Dios está dentro de vosotros? Yo soy ese reino manifestado. Toro levantó la Biblia. Jesús dijo esas palabras para que cada corazón se volviera morada de su espíritu, no para que el hombre se declarara divino. El reino está dentro de nosotros cuando dejamos que Él reine, no cuando nos coronamos. El público prorrumpió en un aplauso contenido. Se oían sollozos y oraciones. Ezequiel respiró hondo, intentando mantener el control. «Tú no entiendes, sacerdote. Yo he sentido la voz de Dios en mi sangre. Cuando toco a alguien, su espíritu arde. ¿Y arde de fe o de vanidad?», preguntó Toro. «El fuego de Dios purifica, el tuyo consume. ¿Por qué temes tanto que se apague?». El falso Mesías calló unos segundos, luego gritó: «Porque sin él no soy nada». La confesión estalló como un trueno. El público guardó silencio. Incluso las campanas parecieron detenerse. Toro bajó la Biblia. Su voz se volvió suave, casi paternal. «Por fin dices la verdad. No eres nada sin él y eso te asusta. Pero es en esa nada donde Dios empieza a hacerlo todo». Ezequiel lo miró atónito. «¿Entonces debo renunciar a lo que soy?». «Debes renunciar a lo que finges ser», respondió el sacerdote. «Solo quien muere a su orgullo puede resucitar a la verdad». El impostor dio un paso atrás, tambaleante. «Yo no puedo. He prometido ser su imagen». Toro avanzó. «Su imagen no se impone con túnicas ni milagros. Se refleja en el que perdona, en el que ama, en el que se humilla. Si quieres mostrar a Cristo, deja que los demás brillen y tú desaparece». El público comenzó a llorar, muchos de pie, otros de rodillas. El viento volvió a soplar entre las columnas, levantando hojas de papeles y banderas empapadas. Ezequiel alzó los brazos una vez más, pero su voz ya no retumbaba. Sonaba quebrada. ¿Y si me equivoco? ¿Y si de verdad no era él quien me hablaba? Toro se acercó despacio y colocó una mano sobre su hombro. «Entonces, esta es tu hora de redención. El Cristo verdadero no humilla a quien cae, lo levanta. Pero para levantarte debes reconocer que mentiste». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro del falso Mesías. «He arrastrado a muchos. Los hice creer. El perdón empieza cuando confiesas», susurró el sacerdote. «Ningún pecado pesa más que la misericordia». El público observaba en silencio absoluto. La luz de los reflectores parecía volverse más cálida. Ezequiel hundió el rostro entre las manos. «No sé cómo hacerlo». Toro respondió: «Haz lo que Pedro hizo cuando negó al maestro. Llora. Deja que tus lágrimas digan lo que tu boca no se atreve». Un sollozo profundo escapó de los labios del impostor. Cayó de rodillas y golpeó el suelo con la frente. La multitud empezó a rezar el Padre Nuestro. Toro se arrodilló también a su lado y oró en voz baja: «Señor, recibe el corazón de este hijo que quiso ser Dios, y enséñale que tú prefieres los que se arrodillan antes que los que se elevan». La plaza entera se unió en un coro de oraciones. El sonido era hipnótico, un murmullo inmenso que llenaba el aire con paz. Ezequiel lloraba sin control. «He mentido. He engañado, pero sentí tu nombre en mi pecho. Y él no se lo ha quitado», respondió Toro. «Solo espera que dejes de usarlo en vano». El viento sopló con fuerza. Las velas encendidas por la multitud titilaron sin apagarse. Ezequiel levantó la vista, los ojos rojos, la voz quebrada. «¿Me perdonará?». Toro sonrió con ternura. «Ya te está perdonando. La prueba es que sigues respirando». Un aplauso lento comenzó entre el público, creciendo como una ola. Ezequiel miró a su alrededor, abrumado por la mezcla de vergüenza y alivio. Luis Toro se levantó. Levantó también al hombre caído y juntos quedaron frente a la multitud. «Esta noche», dijo el sacerdote, «no ha vencido ni un hombre ni una institución. Ha vencido la verdad que sana, que corrige y que nunca humilla». Las campanas sonaron de nuevo, esta vez armoniosas. La multitud coreó el nombre de Cristo y el sonido retumbó por todo el Vaticano. Ezequiel, con lágrimas en los ojos, intentó hablar, pero su voz se quebró. Toro lo abrazó y murmuró: «Ya no necesitas convencer al mundo, solo déjate convencer por Dios». El público estalló en aplausos. Algunos arrojaban flores hacia el escenario.
La cámara principal captó el momento, el sacerdote sosteniendo al hombre que horas antes se proclamaba a Dios. El narrador con voz conmovida dijo: «En Roma, bajo la cruz y las luces, la soberbia se arrodilló y la verdad habló sin gritar. La noche siguió envuelta en oraciones. El viento trajo un último murmullo de las campanas, como un suspiro divino sobre la ciudad eterna. El sonido de los aplausos se fue apagando lentamente, reemplazado por un silencio reverente. El viento había cesado, la lluvia se detuvo y un extraño resplandor parecía envolver la plaza. Miles de personas, empapadas y con los ojos rojos, miraban hacia el escenario donde dos figuras permanecían de pie frente a la cruz iluminada del obelisco. Ezequiel Barón sostenía el micrófono con manos temblorosas. El rostro que antes irradiaba orgullo ahora era un lienzo de cansancio y vergüenza. Su túnica blanca, sucia y arrugada, apenas se mantenía sobre sus hombros. Tomó aire y murmuró: «Yo quiero hablar». Luis Toro asintió y retrocedió un paso, cediéndole el centro del escenario. El público se agitó, algunos levantaron los celulares, otros juntaron las manos en oración. Ezequiel miró hacia el cielo oscuro y comenzó con voz baja, quebrada: «Yo no soy el Cristo. Nunca lo fui. Soy un hombre que se cansó de ser ignorado». El murmullo recorrió la multitud. «Hace años», continuó, «fui predicador en una pequeña comunidad. Me expulsaron por soberbio. Decían que buscaba aplausos y tenían razón. Después me perdí. Leí libros, mezclé palabras de la Biblia con ideas mías, y un día alguien me llamó profeta. Me gustó, sentí poder. La gente me seguía. Me creí invencible». Su voz tembló. «Y cada vez que alguien se arrodillaba ante mí, yo lo justificaba diciendo que era por Dios. Pero no era verdad. Era por mí». El público guardó silencio absoluto. Algunos lloraban. Luis Toro bajó la cabeza y cerró los ojos. Ezequiel siguió: «El peor engaño no fue a ellos. Fue a mí mismo. Convencí mi alma de que hacía el bien. Usé el nombre del Señor como máscara. Prediqué amor mientras alimentaba mi vanidad. Y cuando vi que me creían, sentí miedo. Porque sabía que, si admitía la mentira, todo se derrumbaría». Sus palabras se quebraron. Tomó aire, miró a la multitud y exclamó con fuerza: «Perdón, perdón a los que engañé. Perdón a los que creyeron en mí más que en Cristo». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia que empezaba a caer otra vez. Luis Toro se acercó lentamente, pero no interrumpió. Ezequiel bajó la mirada y susurró: «Padre, cuando te vi esta noche, pensé que venías a destruirme. Pero ahora entiendo. Dios te envió a liberarme». El sacerdote apoyó su mano sobre su hombro. «El amor no destruye, corrige. No vine a derrotarte, sino a recordarte quién no eras». Ezequiel lo miró con los ojos inundados. «¿Y crees que Dios puede perdonar a alguien que usó su nombre en vano ante millones?». Toro sonrió con ternura. «Pedro negó a Cristo 3 veces frente a todos, y fue el primero en anunciar su resurrección». El público aplaudió, algunos de pie, otros arrodillados. El eco rebotó contra las columnas y se extendió por la plaza como una ola viva. Ezequiel levantó las manos tembloroso. «Si mi engaño sirvió para que alguien volviera a creer, entonces que mi caída sea semilla». Luis Toro asintió. «Y lo será si tu arrepentimiento es verdadero». Un periodista gritó desde la multitud: «Padre, entonces usted lo absuelve». Toro respondió mirando al público, no a las cámaras: «No soy yo quien absuelve. Es Cristo, y Él ya lo está haciendo mientras este hombre llora». Los aplausos se multiplicaron. La lluvia caía con más fuerza, pero nadie se movía. La escena era sobrecogedora. Miles de personas bajo la lluvia, cantando el Ave María, mientras el falso Mesías lloraba de rodillas. Ezequiel miró a los cielos y gritó: «Jesús, si estás aquí, no me dejes morir siendo una mentira». Luis Toro se arrodilló junto a él y oró: «Señor, este hijo se levantó sobre tu nombre, pero hoy se arrodilla bajo tu misericordia. Recíbelo, límpialo, devuélvelo a la verdad». El público coreó: «Amén». El viento sopló con fuerza y una ráfaga de luz iluminó la cruz del obelisco. Ezequiel cayó postrado, llorando sin control. Toro lo sostuvo para que no se desplomara. El narrador televisivo, con voz emocionada, decía: «Roma es testigo de un acto que no es política ni espectáculo. Es la confesión más grande que el mundo haya visto en una plaza». El sacerdote levantó la vista y dijo con firmeza: «Que todos aprendan esta noche que la fe no es tener poder, sino reconocer la propia debilidad». El público estalló en aplausos. Muchos arrojaban flores, otros levantaban rosarios hacia el cielo. Ezequiel intentó hablar, pero solo pudo decir: «Gracias». Toro le entregó un crucifijo pequeño. «Y llévalo contigo, pero no lo muestres. No lo uses para que te crean.
Llévalo para recordar a quién imitaste y cómo él te devolvió a la vida. El falso Mesías besó la cruz con lágrimas. El sacerdote se levantó y exclamó al público: «Hermanos, no celebren la derrota de un hombre, celebren la victoria de la verdad. Porque donde la mentira cae, el amor se levanta». Las campanas del Vaticano resonaron con fuerza, acompañadas por el canto del coro que surgió desde los balcones. El público lloraba, aplaudía, cantaba, y en medio del estruendo, Ezequiel Barón se arrodilló una vez más y pronunció en voz baja, pero audible: «Ya no quiero ser Cristo, solo quiero seguirlo». El padre Luis Toro cerró los ojos, sonrió y respondió: «Entonces por fin lo has encontrado». El aplauso fue tan intenso que la transmisión televisiva tuvo que bajar el volumen. La plaza entera vibraba como un solo corazón. El narrador concluyó con una frase que quedó grabada en la memoria de todos: «El falso Mesías cayó de rodillas, pero no ante un hombre, sino ante la verdad que nunca muere». La lluvia caía fina, constante, como un bautismo colectivo sobre la plaza de San Pedro. La multitud permanecía inmóvil, empapada y en silencio. En el centro, el padre Luis Toro sostenía de un brazo al hombre que había querido ser Dios. Ambos estaban de pie ante la cruz iluminada, envueltos por el reflejo dorado que seguía brillando sobre el obelisco. El sacerdote levantó el micrófono. Su voz sonó clara, serena, cargada de una autoridad que no venía del volumen, sino de la verdad. «Hermanos», comenzó, «esta noche no fue una batalla entre religiones ni una guerra de palabras. Fue una lección para todos, incluso para mí». La multitud lo escuchaba con una atención casi sagrada. «Durante años hemos discutido sobre dogmas, tradiciones, templos, pero olvidamos algo esencial, que el enemigo no siempre está fuera. A veces el enemigo se disfraza dentro, en el orgullo, en el deseo de tener razón, en el afán de ser vistos». Ezequiel, aún de rodillas, lloraba en silencio. Toro lo miró con compasión. «Este hombre se creyó Mesías, pero no está solo. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha querido ocupar el lugar de Dios. Cuando juzgamos sin amor, cuando imponemos en lugar de servir, cuando usamos su nombre para justificar nuestro ego». Un murmullo emocionado recorrió la plaza. La gente asentía, algunos lloraban, otros rezaban. «Cristo no vino a darnos poder, vino a quitárnoslo», continuó el sacerdote. «Nos quitó el derecho de odiar, el derecho de condenar, el derecho de creernos mejores. Nos dejó solo un mandato: amar. Y amar no es ganar debates, amar es permanecer cuando el otro cae». El público aplaudió. Luis Toro alzó la Biblia y añadió: «Muchos piensan que la fe es una bandera para levantar, pero la fe es un puente para cruzar. Y quien lo cruza debe hacerlo con humildad». La lluvia aumentaba. Los reflectores iluminaban las gotas, creando un efecto celestial. «Esta noche Roma ha recordado que el cristianismo no se trata de vencer enemigos, sino de rescatar hermanos», prosiguió. «Y si un falso Mesías puede arrepentirse, ¿qué excusa tenemos nosotros para no cambiar?». El público prorrumpió en aplausos, mezclados con lágrimas. Algunos gritaban «Gloria a Dios». Otros simplemente alzaban las manos. Ezequiel se inclinó, besó el suelo y murmuró: «Gracias». Toro se volvió hacia él. «No me agradezcas a mí. Agradece al que no te quitó la vida cuando usaste su nombre en vano. Él te la devolvió para que la gastes sirviendo». Ezequiel asintió sin poder hablar. El sacerdote levantó la vista hacia la cruz y dijo: «Quien mira esa cruz debe recordar que el poder de Cristo no se manifestó cuando caminó sobre el agua, sino cuando se dejó clavar en madera. Allí, en su aparente derrota, nos mostró la victoria más grande, la del amor que no se cansa». El coro del Vaticano comenzó a entonar Panis Angelicus. Las notas suaves llenaban el aire mientras la cámara recorría los rostros mojados del público. Luis Toro cerró los ojos un instante. Luego continuó: «Que esta noche nos sirva para entender que ningún milagro vale más que una conversión sincera, y que la iglesia no es un edificio, ni un sacerdote, ni un papa. La iglesia es cada corazón que deja a Cristo habitar en él». Un aplauso prolongado siguió sus palabras. El sacerdote bajó la voz y añadió: «Roma no presenció el triunfo de una religión sobre otra. Roma presenció el triunfo de la verdad sobre la vanidad. Y esa victoria no pertenece a un hombre, pertenece a Dios». Ezequiel lo miró, las lágrimas mezcladas con la lluvia. «¿Y ahora qué hago?». «Empieza desde cero», respondió Toro. «Ve a los que te siguieron y diles la verdad.
no para que te odien, sino para que sepan que la misericordia de Dios alcanzó incluso a quien se hizo pasar por él. El público aplaudió otra vez, más fuerte. El sacerdote extendió la mano hacia la multitud. Y vosotros que habéis sido testigos, no os marchéis hablando del milagro, sino practicándolo. Si al salir de aquí perdonáis a alguien, esta noche habrá valido la pena. El coro subió de tono. Las luces se atenuaron lentamente. Luis Toro se acercó al micrófono por última vez. No seáis cristianos de espectáculo, sed cristianos de cruz. La cruz no se lleva en el pecho, se lleva en la vida. El aplauso fue un rugido. Ezequiel, aún arrodillado, juntó las manos y murmuró una oración. Toro lo miró. Luego se volvió hacia el público y concluyó. Hoy un hombre dejó de fingir ser Cristo, y Cristo volvió a reflejarse en él. Las campanas del Vaticano repicaron 3 veces. El sonido retumbó en toda Roma, mientras la multitud cantaba «Santo, Santo, Santo». El narrador cerró la transmisión diciendo, «En esta plaza donde tantos buscaron pruebas de Dios, esta noche bastó una sola, el perdón». Las campanas seguían resonando, pero ahora su sonido no era de alarma ni de triunfo, era un eco de paz. La plaza de San Pedro se había convertido en un océano de luces. Miles de velas encendidas brillaban entre los rostros mojados por la lluvia. Nadie quería irse, nadie podía. Aquella noche ya no era un evento, era un milagro silencioso. El falso Mesías permanecía de rodillas, con el rostro vuelto hacia la cruz del obelisco. A su lado, el padre Luis Toro mantenía la Biblia cerrada entre las manos, como si también necesitara guardar silencio ante lo que acababa de presenciar. Los flashes de las cámaras habían cesado. Los periodistas lloraban, los guardias observaban sin moverse. El mundo, por un instante, parecía haberse detenido en torno a la humildad. Luis Toro dio un paso al frente. Su sotana empapada pesaba sobre sus hombros, pero su mirada estaba llena de una calma luminosa. Tomó el micrófono y habló por última vez. Esta noche Roma ha recordado que el mayor poder no es dominar, sino perdonar. Que el milagro más grande no está en mover montañas, sino corazones. El público escuchaba sin respirar. El sonido de la lluvia se mezclaba con su voz. Cristo no necesitó cámaras, ni aplausos, ni escenarios. Caminó en silencio, curó con ternura y murió perdonando. Y aún así, el mundo sigue buscando un Mesías que grite, que imponga, que brille. Pero Dios sigue viniendo en susurro. Una mujer del público gritó entre sollozos, «Padre, Roma ha cambiado esta noche». Toro levantó la mano. «No, hija, Roma no ha cambiado. Roma solo recordó. Recordó que su fuerza no está en sus muros, sino en los corazones que se arrodillan». La multitud comenzó a aplaudir, pero él hizo un gesto suave para pedir silencio. Ezequiel vino buscando adoración y encontró misericordia. Muchos de nosotros venimos buscando certezas y encontramos misterio. Pero ese misterio se llama amor. Ezequiel levantó lentamente la vista. Sus ojos ya no brillaban con soberbia, sino con la fragilidad de quien acaba de nacer de nuevo. ¿Y qué haré con todo lo que dije?, preguntó con voz débil. Transforma tus palabras en servicio, respondió Toro. Predica ahora lo que viviste. Diles que Dios no se ofende cuando el hombre cae, solo cuando se niega a levantarse. El público aplaudió, y un grupo de fieles comenzó a entonar el Padre Nuestro. Las voces crecieron hasta llenar el aire. Miles de personas lo repetían en diferentes idiomas: español, italiano, francés, latín. El coro de voces humanas parecía una sola plegaria que subía hacia el cielo. El sacerdote bajó la mirada y continuó. Que nadie piense que esta noche venció la iglesia o un sacerdote. Venció Cristo. Y cuando Cristo vence, todos somos parte de esa victoria. El falso Mesías tomó la palabra una última vez. Su voz era apenas un suspiro. Esta noche morí, pero no como temía. Murió mi mentira y en su lugar ha nacido la verdad. Luis Toro lo miró con ternura. Entonces el milagro fue real. No el que esperabas, sino el que necesitabas. El público se levantó, aplaudiendo y llorando. El coro del Vaticano entonó Ave Verum Corpus. Las notas flotaban sobre la plaza como incienso invisible. Luis Toro levantó su Biblia al cielo. Que esta noche quede grabada no como una victoria humana, sino como el día en que la mentira se rindió ante la luz del Evangelio. Las cámaras captaron la imagen: el sacerdote de pie, la Biblia levantada, el impostor arrodillado bajo la lluvia, y la cruz iluminada dominando el cielo de Roma. Fue la imagen más compartida en el mundo en cuestión de horas. El narrador, con voz contenida, describió lo que todos sentían. Nadie vio a Dios descender, pero todos sintieron que había estado aquí. Luis Toro bajó lentamente la Biblia. Cerró los ojos y oró en voz baja. Señor, gracias por recordarnos que incluso los falsos profetas pueden ser alcanzados por tu verdad.
Gracias por permitirnos verte sin necesidad de verte. El público se arrodilló espontáneamente. Por unos segundos, Roma entera quedó sumida en una oración colectiva. Una sola voz, un solo corazón. La lluvia seguía cayendo, pero nadie buscaba refugio. Ezequiel, aún postrado, tomó un pequeño crucifijo que el sacerdote le había dado y lo apretó contra su pecho. «Ya no me llamarán Mesías», dijo en voz baja. «Y eso, por fin, me hace libre». Luis Toro se inclinó hacia él. «Ahora empieza tu verdadero camino». Las campanas tocaron una última vez. Largas, profundas, como si marcaran el cierre de un capítulo en la historia del alma humana. El sacerdote miró al público y pronunció la frase final que quedaría grabada en la memoria del mundo. El que quiso ser Dios descubrió que Dios prefiere ser hombre. Para abrazarnos, un aplauso atronador llenó la plaza. Las luces se apagaron lentamente, dejando solo el resplandor de las velas. El coro siguió cantando mientras las cámaras se alejaban, mostrando la inmensidad de la plaza iluminada por la fe. Y así terminó aquella noche. Roma no olvidaría nunca el día en que un sacerdote y un impostor debatieron bajo la cruz y ambos salieron transformados, uno por la gracia, el otro por la verdad.